Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecito, dramas turcos y por supuesto, todo lo que envuelve a nuestras queridísimas Andercel y Kerem Bürsin. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que los va a dejar con la boca abierta, un vídeo que ha estado circulando por las redes y que necesitaba analizarlo con ustedes. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de un supuesto, bueno, mejor dicho, un regalazo que Ande le habría hecho a Kerem. Sí, así como lo oyen. Y digo supuesto porque, como saben, a veces las cosas en Internet no son lo que parecen, y las especulaciones vuelan más rápido que un halcón peregrino. Pero, donde el río suena, agua lleva, ¿no? Así que vamos a sumergirnos en la evidencia, a los rumores, las pistas y todo lo que nos indica que efectivamente, Ande podría haber sorprendido a Kerem con un detalle que a más de uno nos haría suspirar. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento. Denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Créanme, siempre tenemos noticias fresquitas, análisis profundos y mucho cariño para compartir con ustedes. Además, al suscribirse nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Así que no lo piensen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué regalazo estamos hablando? Pues bien, todo comenzó con unas fotos que empezaron a circular en Instagram y Twitter. En ellas se veía a Kerem Bürsin luciendo una joya. Una joya muy particular, debo decir. Era un brazalete, una pulsera para ser más exactos, con un diseño bastante único. Era una pulsera de cuero trenzado, de un color marrón oscuro con un charm, un colgante en forma de una huella de perro. Sí, lo sé, al principio puede sonar un poco, no sé, común. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Resulta que Andercel es una gran amante de los animales y en particular, tiene una perrita llamada Azul. Azul es una maltés preciosa que ha aparecido en varias fotos y vídeos de Ande, y que se ha convertido en una especie de celebridad en las redes sociales. Entonces la gente empezó a atar cabos. ¿Podría ser que ese charm con forma de huella de perro en la pulsera de Kerem fuera, en realidad, una representación de la huella de Azul? ¿Podría ser que Ande, conociendo el cariño que Kerem le tiene a los animales y sabiendo lo importante que Azul es para ella, le hubiera regalado esa pulsera como un gesto significativo? La verdad es que la idea es bastante romántica, ¿no creen? Un detalle sutil, pero lleno de significado. Una forma de decirle a Kerem, sin necesidad de palabras, que ella piensa en él y que valora su conexión con ella y con lo que es importante para ella. Pero claro, como les decía al principio, no podemos dar nada por sentado. Hay que analizar las pruebas, los indicios y sobre todo, la información que tenemos disponible. Primero está el hecho de que Kerem ha estado usando esa pulsera con bastante frecuencia. Lo hemos visto en varias entrevistas, en fotos casuales tomadas por fans y hasta en algunas publicaciones de Instagram. Y si bien Kerem es un hombre con estilo y le gusta complementar sus outfits con accesorios, esta pulsera en particular parece tener un significado especial para él. La usa en diferentes ocasiones con diferentes looks y siempre parece llevarla con orgullo. Segundo, está el diseño de la pulsera en sí. Como les mencionaba, el charm con forma de huella de perro es bastante distintivo. No es una huella genérica, sino que parece tener detalles que la hacen única. Algunos fans incluso han intentado comparar la forma de la huella con fotos de las patas de Azul, y han encontrado ciertas similitudes. Obviamente esto no es una prueba irrefutable, pero sí que añade peso a la teoría. Tercero, y quizás lo más importante, está la relación entre Ande y Kerem. Como todos sabemos, ellos fueron pareja durante un tiempo, y su relación fue una de las más queridas y seguidas por los fans de todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y su conexión fuera de ella parecía aún más fuerte. Aunque su relación terminó, muchos fans siguen esperando una reconciliación. Creen que entre ellos sigue habiendo amor, que su conexión es demasiado especial para dejarla ir. Y este tipo de gestos, como el supuesto regalo de Ande, alimentan aún más esas esperanzas. Pero siendo realistas, también hay que considerar la posibilidad de que la pulsera sea simplemente un regalo de otra persona, o que Kerem la haya comprado él mismo porque le gustó el diseño. No podemos descartar ninguna opción. Sin embargo, hay un detalle que me parece crucial. Hace poco, durante una entrevista, le preguntaron a Kerem sobre sus accesorios, y él mencionó que cada uno de ellos tiene una historia detrás. Cuando le preguntaron específicamente sobre la pulsera de la huella de perro, él sonrió de una manera muy particular y dijo: esa pulsera tiene una historia muy especial, muy personal. Prefiero no entrar en detalles, pero puedo decir que es un regalo muy significativo para mí. ¿Qué les parece?
¿No les suena a que la pulsera, efectivamente, fue un regalo de Ande? Su respuesta fue evasiva, pero al mismo tiempo reveladora. No negó que fuera un regalo, y tampoco negó que fuera significativo. Simplemente dijo que prefería no entrar en detalles. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación, nuestra capacidad para leer entre líneas y para conectar los puntos. Si juntamos todas las piezas del puzzle, la pulsera, la huella de azul, la relación entre Ande y Kerem, la respuesta evasiva de Kerem en la entrevista, todo parece indicar que, efectivamente, Ande le hizo un regalazo a Kerem. Un regalo que va más allá del valor material, un regalo cargado de significado y de sentimientos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Significa que hay una posibilidad de reconciliación? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más complicadas. Como saben, Andercel actualmente tiene una relación con Hakan Sabank. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y parecen estar muy enamorados. Por otro lado, Kerem Bürsin ha estado enfocado en su carrera, y no se le ha conocido ninguna relación seria desde que terminó con Ande. Entonces, ¿cómo encaja todo esto? ¿Podría ser que Ande, a pesar de estar con Hakan, todavía sienta algo por Kerem? ¿Podría ser que el regalo de la pulsera sea una forma de mantener viva la llama, de recordarle a Kerem que ella todavía está ahí? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La vida amorosa de las celebridades es un misterio, y muchas veces lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación no es la realidad completa. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el gesto de Ande, si es que realmente ella le regaló la pulsera a Kerem, es un gesto de cariño, de amistad, de respeto. Es una forma de demostrarle a Kerem que, a pesar de todo lo que ha pasado, ella todavía lo valora y que su relación fue importante para ella. Y quizás, solo quizás, sea también una forma de dejar la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro. ¿Quién sabe lo que depara el destino? Lo que sí sabemos es que la historia de Andercel y Kerem Bürsin sigue siendo una de las más fascinantes y queridas por los fans de todo el mundo, y que cada pequeño detalle, cada pequeño gesto, es analizado con lupa y genera un sinfín de especulaciones y esperanzas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande le regaló la pulsera a Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Qué les parece el gesto de Ande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para responder algunas de las preguntas que me han hecho en vídeos anteriores sobre Ande y Kerem. Una de las preguntas más frecuentes es, ¿por qué terminaron Ande y Kerem? Pues bien, la verdad es que nunca se supo con certeza. Hubo muchos rumores, muchas especulaciones, pero nunca hubo una declaración oficial por parte de ninguno de los dos. Algunos decían que fue por problemas de agenda, otros que fue por diferencias irreconciliables, y otros que fue por la presión mediática. Lo cierto es que su relación llegó a su fin, y ambos siguieron caminos separados. Otra pregunta que me hacen mucho es, ¿siguen siendo amigos Ande y Kerem? Pues bien, tampoco se sabe con certeza. No han sido vistos juntos públicamente desde que terminaron su relación, y no se siguen en las redes sociales. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ellos aseguran que sí mantienen contacto y que se tienen mucho respeto y cariño. Y por último, otra pregunta que me hacen con frecuencia es, ¿qué opinan sus familias de su relación? Pues bien, se dice que tanto la familia de Ande como la de Kerem estaban encantadas con su relación. Los veían como una pareja perfecta y les daban todo su apoyo. Incluso se rumoreaba que estaban planeando casarse. Pero como les decía, las cosas no siempre salen como uno espera. Y bueno, mis amores, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que esto es solo una especulación, una teoría basada en la evidencia y los indicios que tenemos disponibles. La verdad absoluta solo la saben Ande y Kerem. Pero lo importante es que nos divirtamos, que compartamos nuestras opiniones y que mantengamos viva la esperanza de que, quizás algún día, volvamos a ver a Ande y a Kerem juntos de nuevo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo, que me digan qué les pareció el vídeo, que me cuenten si creen que Ande le regaló la pulsera a Kerem, y que me hagan todas las preguntas que quieran. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo. Un beso enorme. Adiós. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, siempre hay esperanza. Chao, chao. Asterisco 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 ampliación a 3000 palabras asterisco 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 asterisco.
Pero esperen, que aún hay más chismecito jugoso que destapar. Porque esta pulsera, mis amores, no es solo una pulsera. Es un símbolo. Un símbolo de una historia de amor que nos tuvo a todos al borde del asiento, que nos hizo creer en los cuentos de hadas y que, a pesar de haber terminado, sigue resonando en nuestros corazones. Profundicemos un poco más en la historia de Ande y Kerem. ¿Recuerdan cómo se conocieron? En el set de Senkalkam. Ay, Dios mío, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. La química entre ellos era palpable desde el primer momento. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor a los cuatro vientos. Al principio, como es costumbre, negaron cualquier tipo de relación. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran conexión, pero solo a nivel profesional, aseguraban. Pero nadie les creía. Era evidente que entre ellos había algo más que amistad. Y finalmente, después de meses de rumores y especulaciones, lo confirmaron. Ande y Kerem eran pareja. El mundo entero estalló en júbilo. Los fans celebraron la noticia como si fuera un campeonato mundial. Era la confirmación de que los sueños sí se hacen realidad, de que el amor verdadero sí existe. Durante su relación, Ande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Sus fotos juntos eran puro amor. Sus apariciones públicas eran pura magia. Se veían tan felices, tan enamorados, tan perfectos el uno para el otro. Recuerdo una entrevista en particular que me conmovió hasta las lágrimas. Les preguntaron cuál era su mayor sueño, y ambos respondieron al unísono: envejecer juntos. ¡Ay, mis amores, qué bonito! Imagínense verlos de viejitos tomados de la mano, recordando los momentos vividos. Me muero de amor. Pero como ya sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación de Ande y Kerem empezó a tambalearse. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza. Y finalmente llegó la confirmación: Ande y Kerem habían terminado. El golpe fue durísimo. Los fans no lo podían creer. ¿Cómo era posible que una relación tan perfecta, tan llena de amor, hubiera llegado a su fin? La tristeza invadió las redes sociales. Los memes de decepción se multiplicaron por miles. Era como si el mundo se hubiera quedado un poco más gris. Desde entonces, Ande y Kerem han seguido caminos separados. Ande ha encontrado el amor en los brazos de Hakan Sabank, un empresario turco. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, y parecen estar muy felices. Kerem, por su parte, ha estado enfocado en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía. Pero a pesar de su éxito profesional, muchos fans creen que todavía no ha superado su ruptura con Ande. Y es aquí donde entra en juego la famosa pulsera. Si Ande realmente le regaló esa pulsera a Kerem, ¿qué significa? ¿Significa que todavía siente algo por él? ¿Significa que está dispuesta a darle una segunda oportunidad? Algunos creen que sí. Argumentan que el amor verdadero nunca muere, que siempre queda una chispa encendida, que tarde o temprano vuelve a avivarse. Otros, en cambio, son más escépticos. Piensan que Ande ya ha pasado página, que está feliz con Hakan y que no tiene intención de volver con Kerem. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y los fans de Ande y Kerem no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Creen que su amor es demasiado especial para dejarlo ir, que están destinados a estar juntos. Y yo, mis amores, confieso que también tengo una pequeña esperanza en mi corazón. Me encantaría verlos juntos de nuevo. Creo que hacen una pareja increíble, que se complementan a la perfección y que se merecen ser felices el uno con el otro. Pero siendo realistas, también sé que las cosas no siempre salen como uno quiere. Ande está con Hakan, Kerem está enfocado en su carrera, y quizás su historia de amor ya ha llegado a su fin. Pero independientemente de lo que pase, siempre recordaremos a Ande y a Kerem como una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia y nos demostró que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Ahora, volviendo a la pulsera, quiero analizar algunos detalles que me parecen importantes. Como les decía al principio, el charm con forma de huella de perro es bastante distintivo. No es una huella genérica, sino que parece tener detalles que la hacen única. He estado investigando un poco, y he descubierto que hay varias joyerías que ofrecen pulseras personalizadas con huellas de mascotas. Podría ser que Ande haya encargado una pulsera especial para Kerem, con la huella de azul. La idea es bastante plausible. Ande es una persona muy detallista, y le encanta hacer regalos personalizados. Además sabe lo importante que azul es para ella, y sabe que Kerem también le tiene mucho cariño a los animales. Si Ande realmente le regaló esa pulsera a Kerem, significa que pensó en él,
que se tomó el tiempo de buscar un regalo especial y que quiso demostrarle que todavía le importa. Es un gesto muy bonito, muy significativo, que dice mucho sobre sus sentimientos. Pero, como les decía antes, también hay que considerar otras posibilidades. Quizás la pulsera sea un regalo de otra persona, o quizás Kerem la haya comprado él mismo. No podemos descartar ninguna opción. Sin embargo, hay un detalle que me sigue dando vueltas en la cabeza. La respuesta evasiva de Kerem en la entrevista. Cuando le preguntaron sobre la pulsera, él sonrió de una manera muy particular y dijo que tenía una historia muy especial, muy personal. Si la pulsera fuera un regalo de otra persona, o si Kerem la hubiera comprado él mismo, ¿por qué no lo dijo abiertamente? ¿Por qué se mostró tan misterioso? Su respuesta me hace pensar que efectivamente la pulsera fue un regalo de Ande. ¿Y si fue un regalo de Ande, por qué no lo confirman? ¿Por qué siguen jugando al misterio? ¿Qué están tratando de ocultar? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. ¿Podría ser que Ande y Kerem estén jugando al despiste para proteger su relación? ¿Podría ser que estén intentando mantener su romance en secreto para evitar la presión mediática? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ande y Kerem saben lo difícil que es mantener una relación en el ojo público. Han vivido en carne propia la presión de los medios de comunicación, y quizás ahora están intentando ser más cautelosos.